voy a permitir presentar a los participantes que nos acompañan en este foro. Doctora Perla Xochitl Reina Hernández, Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República. Doctor Marcos Jesús Pérez Cortés, abogado postulante, docente de licenciatura y de maestría. Maestra Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, titular de la Coordinación de Enlace y Gestión Técnica. Cedo el micrófono al licenciado Marco Antonio Gutiérrez Montes, responsable de Derechos Humanos de la Coordinación de Enlace y Gestión Técnica. Adelante, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por su atención. Buenas tardes. Es un honor contar con su presencia, porque ustedes son la causa de estar aquí. Ustedes como estudiantes son el motor de la UPITZA, por eso las puertas siempre estarán abiertas de nosotros para orientarnos, apoyarnos. Así que gracias por su presencia. Bueno, como ustedes saben, los derechos humanos, más en estas fechas, y los derechos de la mujer son de vital trascendencia. De ahí que me voy a permitir presentarles una breve semblanza de cada uno de las personas que nos acompañan. Por primera parte está la doctora Perla, que ella es obviamente licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y además es doctora en Derecho Penal por la Universidad en Ciencias Penales y Sociales. Además tiene una especialidad en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Además de una vasta experiencia profesional, ha estado en el Juzgado Segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en Veracruz, ha estado en la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Ciudad de México, lo que antes llamábamos la CIEDO, y además ha estado en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México. Actualmente, como ya lo mencionamos, ella es Ministerio Público Federal en lo que es la Fiscalía General de la República. Ahora me voy a permitir leer brevemente la semblanza del doctor Marcos Jesús Pérez Cortés. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, también es maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Y además también es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Además, también cuenta con una especialidad en Juicios Orales. Y bueno, él es abogado postulante y bueno, es docente en la Universidad Autónoma del Estado de México y otras instituciones en licenciatura en Derecho y maestría en Derecho. También ahora me voy a permitir darles una breve semblanza de la maestra en Administración, doctora en Educación, que es la doctora Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio. ¿De acuerdo? Ella es licenciada en Administración Industrial por nuestra casa de estudios, que es la UPITZA. Además, tiene una maestría en Administración del Factor Humano de la Universidad del Valle de México y es doctora en Educación por el Centro Universitario. Además de ser docente de esta escuela, y ha sido jefa de algunos programas académicos, y ahora tiene a cargo la coordinación de enlace y gestión técnica. Bueno, y obviamente nos honra con su presencia el doctor José Luis, que es además nuestro subdirector. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación. Les recuerdo que esto es justamente, si estamos hablando de derechos humanos, es para que ustedes participen, no se queden con ninguna duda, lo que sea. Aquí es un foro abierto para que cualquier inquietud, comentario, situación, no se les va a cobrar honorarios, así que pueden con confianza preguntar lo que quieran. Aprovechen este espacio porque es para ustedes. ¿De acuerdo? Doctor, ¿le cedo el uso de la voz o a la doctora? No sé. Gracias. Únicamente una aclaración. Soy defensora pública federal y estoy adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Inconstitucionalidad, y toda mi experiencia es como defensora pública federal. Bueno, nosotros consideramos importante referir para esta conferencia
Comencé con los derechos humanos de la mujer, pero con algunas fechas en específico. ¿Nos ayudas con la computadora, por favor? Una de las preguntas detonantes que vemos es: ¿los derechos de las mujeres son derechos humanos? Es una reflexión que les pedimos que hagan por el momento, y más tarde mi compañero les abordará el tema. Bueno, nosotros vamos a iniciar con antecedentes históricos internacionales y comenzamos con 1918 en Reino Unido. Aquí las mujeres, una de las principales figuras de esa época es la líder de un movimiento femenino, es la activista Emmeline Pankhurst. Ella fundó en 1903 el Sindicato Político y Social de las Mujeres e iniciaron una campaña radical bajo el lema "Hechos, no palabras". Estas activistas, que se les conocía como sufragistas, eran mujeres que en un inicio habían iniciado de manera pacífica solicitudes para efecto de tener derecho a votar, porque no contaban con él. Hacían ante esa resistencia de esa época de dar ese derecho, de reconocer ese derecho, ellas, como lo dije en un inicio, radicalmente cambian de estrategia y comienzan provocando incendios, se encadenaron frente al Palacio de Buckingham. Y bueno, al final el Parlamento británico aprobó el 6 de febrero de 1918 una ley que otorgaba derecho al sufragio a las mujeres, en esa época solo a las que cumplían 30 años. Y 10 años después amplía esa edad, bueno, e inician ya a partir de los 21 años. Por lo que hacia 1919 en Estados Unidos también se crea bueno, en esta, el Congreso el 4 de junio de 1919 aprueba y ratifica hasta el 18 de agosto de 1920 la 19ª enmienda a su Constitución, y de esa manera garantizaba a toda mujer americana el derecho a votar. Esto es secuela de este primer movimiento de 1918 que influye en estas mujeres de Estados Unidos. La siguiente fecha, bueno, ahí nuevo feminicidio no es la palabra, pero bueno, se reconoce el derecho al voto. En 1932, en Brasil, se da un decreto, el número 21.076, de 24 de febrero de 1932. En este decreto ya se establece el voto femenino. Ese decreto contenía lo que es el Código Electoral y faltaba la incorporación a su Constitución, lo que se realiza hasta 1934 en su artículo 108, en el cual establecía que ya los electores podrían ser los brasileños de uno u otro sexo, mayores de 18 años, que se inscribieran conforme a la ley. Y una de las excepciones que tenía ese artículo era que los que no podían ser como electores eran los que no sabían leer ni escribir. Lo que hace Costa Rica, el 12 de octubre de 1923, funda oficialmente la Liga Feminista Costarricense. Ellas también realizaron por más de una década propuestas, las cuales tampoco hicieron caso, y es hasta el 23 de junio de 1932 que hacen una nueva propuesta. Y finalmente alcanzan su objetivo hasta la promulgación de la Constitución Política de 1949. Pero son fechas en donde inician su labor. En 1945, Guatemala gana el voto solo para las mujeres que sabían leer y escribir. Esa era como una constante en estas luchas que hacían estas feministas. En la segunda mitad de 1944 se organizó la Unión Femenina Guatemalteca Pro Ciudadanía, y su objetivo era obtener el reconocimiento de sus derechos cívicos. Paralelamente se consolidó la Alianza Femenina Guatemalteca, y en octubre de 1944 la Junta Revolucionaria, que toma el poder en Guatemala, ya reconoce el sufragio femenino para las mujeres letradas, como ya lo habíamos mencionado,
y el 1 de marzo de 1945 se concede la ciudadanía a los hombres, todos, y mujeres solamente alfabetizadas, y el voto era opcional para las mujeres. En 1975 la ONU promovió la igualdad como un derecho humano y la no discriminación. La ONU, las Naciones Unidas, pues es una organización internacional fundada efectivamente en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países. Estos se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional y fomentaban entre las naciones relaciones de amistad y promovían el progreso social, la mejora de vida y los derechos humanos, y hoy cuenta con 193 países miembros. Esta igualdad que promueve la ONU era igualdad como un derecho humano y la no discriminación. Y la primera conferencia mundial sobre la mujer se da del 19 de junio al 2 de julio y tuvo tres principales objetivos: la igualdad de género y eliminación de discriminación por motivos de género, plena participación de las mujeres en el desarrollo y mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. También fue declarado en 1975 el Año Internacional de la Mujer. Luego pasamos ya a lo que es México, y en 1947 se reconoce el derecho a la mujer de votar y participar como candidatas. Realmente, en 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, se reconoce este derecho, pero en procesos municipales. Y en diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines envió al Congreso una iniciativa con reformas constitucionales, cuyo proceso había dejado inconcluso Lázaro Cárdenas, la cual es aprobada por el Senado en septiembre de 1953. El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma a los artículos 34 y 115, fracción primera, constitucionales, en los que otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana, es decir, ya el derecho a voto y ser votada. Pero es hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres acuden a las urnas por primera vez para hacer efectivo su voto. Tenemos que en 2006, en México, pues se promulga la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. En 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el 2011, México reforma artículos constitucionales donde ya se advierte el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por género. Esto es de los artículos 1, 3, 11, 15, 18 y 19. En el 2014 se dan las reformas a la ley electoral en materia de paridad de género. Esto es que ya tenía que ser, ahí en la parte de la ONU determinó 50% mujeres y 50% hombres. Esa es la paridad que se buscaba a nivel federal, bueno, todos los niveles, pero a partir de la ONU, la ONU, por su parte, dentro de la Carta de las Naciones Unidas estipula que la organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y cualquier carácter en funciones de sus órganos principales y subsidiarios. El secretario general de las Naciones Unidas presentó la estrategia para todo el sistema sobre paridad de género, esto en septiembre de 2017, y esta estrategia incluye acciones recomendadas para alcanzar la paridad de género de esa fecha hasta el año 2028. Y el 6 de junio en nuestro país, el 6 de junio de 2019, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos para la paridad entre géneros, que es esa igualdad legal para participar en cuestiones de política. La segunda conferencia tiene lugar en Copenhague en 1980. Ahí se hace un énfasis en la igualdad, explicando que la igualdad no es solo igualdad formal, sino también igualdad de derechos.
responsabilidades y oportunidades para la participación de la mujer en el desarrollo de beneficiarias y también como agentes activas del desarrollo. Esta conferencia reconoció que existía una disparidad entre los derechos garantizados de la mujer y su capacidad para ejercerlos. Identificaron 3 esferas en las que necesitaban medidas para igualdad y desarrollo y la paz. Esta era la igualdad de acceso a la educación, igualdad de acceso a las oportunidades de empleo e igualdad de acceso a servicios de salud adecuados. La tercera conferencia se realiza en Nairobi en 1985 y su objetivo de esta conferencia era examinar y evaluar los avances logrados y los obstáculos enfrentados durante el decreto de las Naciones Unidas para la Mujer, que había sido proclamado por la Asamblea General de Recomendación de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Y en esta se establecieron 3 categorías básicas para medir los avances logrados: medidas constitucionales y legales, igualdad en la participación social e igualdad en la participación política y la toma de decisiones. Pero también hubo una 4ª conferencia mundial sobre la mujer y esta se celebró en Beijing en 1995. Esta marcó un punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de Género. La declaración y la plataforma de acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta documentos clave de política mundial sobre igualdad de género. La declaración y plataforma de acción de Beijing es una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de la mujer y el logro de la igualdad de género en 2 esferas cruciales. Se toma la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, la niña. Esta conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las 3 conferencias mundiales sobre la mujer que se mencionaron hace un momento. Como podemos ver, se escucha o se lee o se dice fácil, pero las mujeres desde décadas han luchado por obtener o por que se le positivicen sus derechos humanos. Y en inicio comenzaron con este derecho al sufragio a participar en la vida democrática para tomar ya decisiones, tanto para ellas, sus hijas, y lograr ese equilibrio entre hombres y mujeres, porque ha sido una desigualdad que pareciera, lo comentábamos hace un rato, pareciera que ya no existe, pero aún falta mucho, mucho camino por recorrer. Y bueno, vimos que toda esta información que les acabo de dar, pues ya empieza a ser pues ya un parteaguas dentro de la política y precisamente ya a positivizar esos derechos que mi compañero les va a explicar.